estábamos hablando de medidas cautelares, ¿no es así? Bien. Bueno. A ver. Recuérdenme, por favor, de hasta dónde habíamos llegado. Estábamos desarrollando las medidas cautelares y, por lo que yo recuerdo, habíamos llegado hasta el plazo de vigencia. ¿Es así? ¿Me pueden confirmar esto último? Creo que sí. Que en principio eran 6 meses, prorrogable por 6 meses más. Sí. Y hablamos algo sobre el principio de idoneidad. Son mis últimas anotaciones de la última clase. Te agradezco mucho, María Florencia, entonces. Sí, porque comentaba sobre la temporalidad por el hecho de que no se abandone el juicio o la contienda principal. Era como que se había puesto este límite temporal de 6 meses, en principio prorrogable a 6 meses más. O así lo entendí yo. Es así, del texto de la propia ley surge esta posibilidad de prórroga por 6 meses más. Digamos, esto obedece a una razón práctica, que es que muchas veces al ganarse la medida cautelar, al obtenerse, al ser estimada la presentación formulada por el particular, resulta ser que, como durante la vigencia de la cautelar está protegido el derecho de fondo, muchas veces sucede que el particular se olvida de continuar o no quiere continuar el juicio y arriesgarse a una sentencia ahora en cuanto al fondo que sea adversa, y entonces en la medida en que su derecho se encuentra protegido por la medida cautelar, bueno, no excita el proceso, no apunta a que éste continúe y a que se dicte una sentencia definitiva. Consecuentemente vamos a tener juicios mucho más largos de lo que de esperar, e inclusive juicios donde al no ser instados por el actor, no va a haber un final normal, ¿no?, con una sentencia en cuanto a la resolución del fondo, sino que se va a permanecer, se va a reposar en el dictado de la medida cautelar. Esta es la razón de ser de que se haya fijado un plazo para la vigencia de las medidas cautelares, que es, reitero, un plazo de 6 meses, que admite ser revisado luego de los 6 meses por el juez, a instancia de que el que obtuvo la medida cautelar sostenga la necesidad de continuar con esa medida cautelar estimatoria, y en su caso el juez prorrogue la vigencia de esa medida cautelar. Esto ha sido objeto de críticas por la doctrina, porque le decía que no hay correlato necesariamente entre el tiempo que dura el proceso, que suele ser superior al de 1 año, y el tiempo de protección de la medida cautelar, que es 6 meses, reitero, prorrogable por 6 meses más. La jurisprudencia ha dicho que esta posibilidad de renovar el plazo trasciende los 12 meses, o trasciende el año, porque se pueden pedir sucesivas prórrogas. Personalmente no he visto planteos que tornen necesaria la vigencia de la medida cautelar allende el año, ¿no? Siempre se ha
prorrogado por 6 meses más, y esto ha sido suficiente, por lo menos en mi experiencia. Justamente uno de los momentos críticos será, a mi juicio, cuando se pretenda ir más allá de la letra estricta de la ley y se procure prorrogar por 6 meses más luego de haber obtenido una prórroga de 1 año. ¿Esto por qué lo digo? Porque si bien hay jurisprudencia que dice, sin taludes, sin poner cortapisas, que es posible renovar la vigencia de las medidas cautelares, reitero, la letra de la ley faculta expresamente al juez a renovarlo por 6 meses, no por más, no dice nada respecto de si luego del año es posible seguir prorrogando la medida cautelar. Por eso entiendo que uno de los momentos críticos, o por lo menos uno de los momentos en que la jurisprudencia deberá tomar partido, los tribunales deberán tomar partido, es aquel en el cual se pida una prórroga de la medida cautelar y ya hayan transcurrido 2 prórrogas de 6 meses, o sea, una prórroga por sobre el año de vigencia. Bien, mencionaste vos también el principio de idoneidad, ¿no? Principio de idoneidad que en lo que tiene que ver con las medidas cautelares se explica de la siguiente manera. Se concede al juez la facultad de decretar una medida cautelar que tiene la posibilidad de no ser coincidente con la que pidió expresamente el actor. ¿Por qué digo esto? Porque la finalidad de la medida cautelar es proteger el derecho mientras dura el proceso, ¿no? Se parte de la base de que hay un peligro cierto de perder el derecho, cuya protección se procura por medio del proceso. O sea, se corre el riesgo de que la pretensión de fondo al momento de ser reconocida por el juez en la sentencia final resulte vacua. ¿Por qué? Porque en interín se tramitó el proceso, se perdió el derecho que se procuraba tutelar. Para esto existe la medida cautelar. O sea, la medida cautelar existe para que el tiempo que lleva a dar razón a una de las partes no implique la pérdida del derecho que es objeto de la pretensión de fondo por esta parte que es la parte actora. Entonces, tengamos en cuenta que cuando la medida cautelar se dicta contra la administración pública, el juez tiene que valorar necesariamente si con el dictado de esa medida cautelar se afecta y en qué grado se afecta el interés público. Consecuentemente, si el actor pide una medida cautelar que protege su derecho, pero que es muy gravosa para el interés público, y existe otra forma de proteger el derecho menos gravosa para el interés público, el juez debe preferir esta última, no obstante no haber sido pedida expresamente esta última, sino que se pidió otra. Pero el juez tiene la libertad de juzgar la idoneidad de la medida cautelar que decreta de cara al derecho que busca proteger respecto de la cuestión de fondo. O sea, el juez tiene que realizar la siguiente valoración. Bueno, por un lado, proteger el derecho del particular, y por el otro lado, que esa protección sea con el menor costo posible para el interés público. Justamente por esto, valora la idoneidad y puede decretar una medida cautelar distinta a la que fuera objeto de petición por el particular. Esto surge del artículo 3 de la ley de cautelares, de la ley 26.854, titulado Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar. Bien.
Un tema que ha causado mucho comentario en contra y han sido formulados diversos señalamientos, creo que no sé si lo hemos llegado a desarrollar, es el tema del informe previo con un carácter obligatorio, con carácter obligatorio previo, anterior al dictado de una medida cautelar. O sea, escuchar al Estado antes de decretar la medida cautelar. Recordemos que en la órbita del proceso civil y comercial, las medidas cautelares son dictadas inaudita parte. Consecuentemente, si una parte, el actor, pide una medida cautelar, el juez la decreta o la deniega, pero no le corre traslado a la contraparte, al demandado. Esto en el proceso civil y comercial. Recordemos también que el Código Procesal Civil y Comercial es de aplicación porque no hay un Código Procesal Contencioso Administrativo Federal. Consecuentemente, el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial fue la herramienta normativa utilizada por el juez con sus requisitos de peligro en la demora y verosimilitud en el derecho, hasta que fue dictada la Ley 26.854 y se establecieron cuáles eran los recaudos o cuáles eran los extremos para que fuese estimada una medida cautelar. Una de las notas que varió, distinta, es esta necesidad de escuchar como regla previamente al Estado en un informe previo antes de decretar la medida cautelar. Esto no es una creación del derecho argentino, sino que tiene reflejo en el derecho provincial y también en el derecho comparado, por ejemplo, en el derecho español, donde la cautelar se pide, se escucha al Estado y luego el juez resuelve. No es irrazonable que con carácter previo se escuche al Estado. ¿Por qué? Porque ello está por demás justificado si tenemos en cuenta que cuando se litiga contra el Estado, se litiga y muchas veces se puede afectar el interés público. O sea, el Estado no tiene un interés propio, defiende, gerencia un interés que es el interés público. Ahora, si una medida cautelar, por ejemplo, quiere detener una obra pública o quiere evitar pagar un impuesto, bueno, ahí hay razones de interés público que aconsejan que antes de que el juez disponga, por ejemplo, la suspensión de una obra pública, tenga en cuenta cuál es la posición del Estado y manifieste la razón de ser del informe del artículo 4, cuál es el interés público que se encuentra comprometido. Esto así porque muchas veces el actor no tiene elementos para mensurar el interés público que se puede ver afectado con el dictado de la medida cautelar. U otras veces no lo sabe, pero no le interesa explicitarlo ante el juez. ¿Por qué? Porque él tiene su propio interés, que es el interés privado. Entonces, para que el juez pueda valorar adecuadamente ese interés público, se pide como regla un informe previo. Es el informe del artículo 4, en donde el Estado manifiesta cuál es, a su juicio, el interés público comprometido y además puede sostener si se cumplen o no se cumplen las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida que fuera solicitada. Esto reconoce una excepción, ¿no? Que es cuando concurran situaciones graves e impostergables y que justifiquen que mientras tramita este informe del artículo 4, o sea, mientras se produce este informe del artículo 4, el juez cuenta con la facultad de decretar interinamente una medida cuya eficacia va a durar
hasta el momento de la presentación del informe o del plazo fijado para su cumplimiento, ¿no? El momento, si uno lee el texto, se hace una interpretación gramatical del texto de la norma, es pasible de crítica, porque bueno, con la recepción del informe, la mera recepción del informe, según la letra del artículo 4, produciría la caída de la medida cautelar interina. Esto debe ser morigerado, debe ser entendido, y así lo es, por el juez que decretó la medida cautelar interina, para no dictar un auto de téngase por recibido el informe que implicaría la caída de la medida cautelar, sino que este auto de téngase por contestado el informe debe ir acompañado de un juicio sobre la preservación, o sea, la prosecución de la medida cautelar interina o su caída, ¿no? Y ahí sí, entonces, se brindaría una cobertura idónea al derecho del que se trate, que, reitero, tiene las notas de encontrarse en una situación de circunstancias graves e impostergables. O sea, sería una contradicción que la mera recepción del informe implique la caída de la medida cautelar interina, siendo que para la procedencia de esta última se debe acreditar que existen circunstancias graves e impostergables. Entonces, el juez, ¿qué debería hacer? ¿Qué debe hacer y qué hace? Bueno, tiene por presentado el informe y conjuntamente resuelve la prosecución de la medida cautelar interina, el convertimiento de la medida cautelar interina en una medida cautelar propiamente dicha, y entonces mantiene, o en su caso implica la caída de su vigencia, pero no por el hecho automático de la mera presentación del informe, porque este último puede o no tener argumentos válidos, valiosos, para que el juez determine la prosecución de esa medida cautelar o su caída. Entonces no puede ser la mera presentación del informe la que implique la caída de la medida cautelar interina ipso iure. Bien. Este informe debe ser producido por el Estado demandado, y en el supuesto de tratarse de juicios sumarísimos o el juicio de amparo, el plazo de producción, que es de 5 días en los juicios ordinarios, pasa a ser de 3 días, ¿no? Recordemos que la ley de medidas cautelares no es de aplicación como regla a la acción de amparo, pero en este punto, en lo que tiene que ver con el plazo de producción del informe, o sea, lo que tiene que ver con la producción del informe y el plazo para hacerlo, la ley de medidas cautelares determina que en el proceso de amparo el plazo va a ser de 3 días. Existe el informe previo y el plazo será de 3 días. Bien. Las características de la acción de amparo, las notas de la acción de amparo, son su provisionalidad de toda, perdón, la acción de amparo, de la medida cautelar, de toda medida cautelar, las notas son su provisionalidad y su carácter accesorio. Estas notas acompañan a cualquier medida cautelar, sea dictada en el ámbito contencioso administrativo o dictada en el ámbito del derecho civil y comercial, o sea, es una nota propia del instituto medida cautelar. Son accesorias y son provisionales. No así el hecho de que sean decretadas inaudita parte. Reitero, hay jurisprudencia
en sentido contrario, y hay legislación que establece expresamente la necesidad de escuchar con carácter previo al estado demandado. Esto además le da al juez una certeza que de otra manera no tiene respecto de que si decreta la medida cautelar, en qué medida se va a afectar el interés público, ¿no? En qué medida se verá afectado el interés público. Esto solo lo puede mensurar, solo lo puede decir el propio estado demandado. El juez muchas veces no tiene los elementos como para medir las implicancias de la medida cautelar que dicte. Consecuentemente, es razonable establecer como regla, a mi juicio, que antes de decretar una medida cautelar, y si se admite la posibilidad de esperar con carácter previo, sea escuchado el Estado. Si se admite la posibilidad de esperar el plazo del informe del artículo 4, que reitero, es de 5 días para los juicios ordinarios y de 3 días para los juicios de amparo y para los juicios sumarísimos. Bien, el artículo 9 de la ley de cautelares establece, al igual que lo hacía, no me acuerdo el número de ley por el cual se modificó la 230 del Código Procesal Civil y Comercial, establece que los jueces no podrán decretar cautelares que impliquen obstaculizar, afectar, comprometer, distraer o de cualquier forma perturbar los bienes o recursos del Estado. Bien. Si esto es de aplicación estricta, significaría que ninguna medida cautelar procede. Hay declaraciones de inconstitucionalidad a nivel de Cámara de esta norma, y también debemos decir que al momento de decretar una medida cautelar, por lo menos no me ha tocado ver que el juez valore si con el dictado de la medida cautelar de algún modo se distraen, se afectan, se obstaculizan arcas, fondos o bienes del Estado. Consecuentemente, si bien existe el artículo 9, está escrito, esta norma algunas veces ha sido declarada inconstitucional en el pasado y otras veces directamente ha sido no considerada, no valorada, no tenida en cuenta por el juez para, digamos, desechar el dictado de una medida cautelar. También dice que la medida cautelar no podrá imponer a los funcionarios cargas personales de naturaleza pecuniaria. Entonces se ha interpretado como, mejor dicho, se ha señalado que con esta previsión se prohibía la posibilidad de declarar cargas como son las astrentas. O sea, ante el incumplimiento del funcionario, la posibilidad entonces de establecer una multa diaria en carácter de astreinte hasta que éste cumpla. Recordemos que en procesos de naturaleza colectiva lo hemos visto, incluso decretado por la propia Corte Suprema, ¿no? O sea, la fijación de astreintes a la entonces secretario de Recursos Naturales por el incumplimiento de la manda judicial de la propia Corte en relación con el saneamiento de la cuenca del río Matanza y Riachuelo. Entonces, se suscitó una discusión en punto así con esta previsión de la ley de cautelares. Ello implicaba la imposibilidad de la aplicación de astreintes a funcionarios. En una sentencia reciente, la Corte Suprema, en el caso Bernardes, ha dicho que esta imposibilidad no existe, no se refiere a eso la ley de cautelares, sino que se refiere a las sanciones disuasorias, no así a la posibilidad de aplicar astreintes ante el incumplimiento del Estado. O sea, es jurisprudencia vigente de nuestro máximo tribunal que entonces
existe en nuestro derecho la posibilidad de aplicar cargas a los funcionarios cuando estos incumplan en carácter de abstraentes. También ha sido objeto de críticas el hecho de que se establezca como regla que la contracautela, recordemos que la medida cautelar por regla supone que aquel que la peticiona, digamos, se hace cargo de alguna manera de que si se producen daños como consecuencia de su dictado, el que obtiene la medida cautelar, o sea, el actor, habrá de responder por ello. Consecuentemente, se establece la necesidad de fijar una contracautela. La ley de medidas cautelares dice que esta cautela, contracautela, deberá ser real o personal por los daños que se puedan ocasionar. Y establece que la caución de naturaleza juratoria, es decir, no real, solo será admisible cuando el objeto de la pretensión concerna a la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2, inciso 2. Nos hemos ocupado de estos supuestos. Son casos en los cuales se afectan grupos vulnerables, como pueden ser, no sé, o bienes de la vida, como puede ser el ambiente, la salud, bueno, el compromiso para una vida digna, ¿no? En esos casos es posible obtener, según la letra de la ley, una tutela cautelar prestando solamente caución juratoria, no prestando caución real. En los hechos sucede que los jueces establecen una contracautela real que muchas veces no tiene correlato con relación a las posibilidades del daño, y se ha dicho también a las posibilidades reales del daño que se produzca como consecuencia de la medida cautelar. Y se ha dicho también que el juez establece, valora cuál es la necesidad, en su caso, de prestar caución juratoria o real. Esta es una facultad del juez que no puede ser retaseada por el legislador, o sea, sin llegar a declarar la inconstitucionalidad del artículo, por lo menos por nuestro máximo tribunal, se ha morigerado el requisito de la contracautela y se ha tenido en cuenta cuál es la situación real del actor para fijar una caución real de menor fuste o directamente una caución de naturaleza juratoria, no obstante no estar en curso en los grupos previstos en el artículo, o en los bienes, en los derechos previstos en el artículo 2, inciso 2 de la ley de cautelares. Bien. Bueno, la ley de cautelares prevé 3 medidas cautelares para el proceso, sin perjuicio de lo cual deja abierta la posibilidad de que el juez establezca una de naturaleza distinta. Pero las 3 clásicas reguladas por la propia ley son la suspensión de los efectos de un acto estatal, en el artículo 13, la medida positiva en el artículo 14, y la medida de no innovar en el artículo 15. Con relación a estas posibilidades que tiene el juez, vamos a escuchar al doctor Santiago Lauriat para que nos ilustre en relación con los requisitos de procedencia, de admisibilidad y procedencia de los 3 tipos de medidas cautelares. No sé si se encuentra ya conectado el doctor Lauriat, sé que estaba Fabián, por conectarse. ¿Cómo estás? Bueno, te escuchamos, Santiago. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como les decía Fabián, buenas tardes. La ley de cautelares, si bien consagra el principio de libertad de configuración cautelar, reconoce expresamente 3 tipos de medidas cautelares contra el Estado, ¿sí? Que los particulares podrían solicitar. Después vamos a ver que
También el Estado puede solicitar medidas cautelares, vamos a ver bajo qué contextos, pero les decía que el Estado plantea, la ley establece 3 tipos de medidas cautelares que están reconocidas en el artículo 13, 14 y 15, que son la suspensión de los efectos del acto, la medida positiva y la medida de no innovar. Si les parece, vamos a ir viendo algunas cuestiones centrales de cada uno de estos tipos de medidas. Empecemos por la primera, que está regulada en el artículo 13, que es la suspensión de los efectos del acto. Esta les diría que es la medida cautelar por antonomasia en el marco del contencioso administrativo federal, es las que más se ven. Y fíjense que la ley no regula meramente lo que es la suspensión de los efectos del acto administrativo en sentido técnico como acto individual, sino también que regula la suspensión de los efectos de los actos estatales. ¿Y esto por qué es así? Porque dentro de ese artículo va a quedar incorporado lo que es el pedido de suspensión de los efectos del acto administrativo, de los actos de alcance general, le hace reglamentos, y también la suspensión de los efectos de las leyes. Es decir, cada vez que un particular quiera articular un pedido de suspensión de los efectos respecto de cualquier producto normativo derivado del legislativo o del ejecutivo, eso va a tramitar por la vía del 13. Para entender la suspensión de los efectos del acto hay que tener o manejar algunos conceptos de la teoría del acto administrativo. Fundamentalmente los caracteres. Ustedes habrán estudiado, sabrán que dentro de los caracteres del acto administrativo regulados en el artículo 12 encontramos la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad o la fuerza ejecutoria. Entonces, el acto se presume legítimo y como consecuencia de su presunción de legitimidad no solamente tiene ejecutividad, sino también fuerza ejecutoria. Es decir, la administración lo puede poner en práctica por sus propios medios sin la necesidad de la intervención judicial. Ahora, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de los particulares? El problema desde el punto de vista de los particulares es que, supónganse que la administración dicta un acto administrativo que agravie a un particular. ¿Podría ese particular, en función de lo que estuvimos estudiando estas clases, ir directamente a sede judicial y pedir la nulidad? ¿Qué les parece? Ahí María Florencia me dice que no, ¿por qué? Ahí tengo miedo de contestar, pero creo que no. 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 No, bien, ¿por qué no? ¿Qué habíamos visto como central? Tiene que Lo agotar la vía administrativa, le tiene que Exactamente. agotar. Lo debe solicitar ante la propia administración primero. Exactamente, yo si soy un particular y la administración me dicta un acto administrativo que me genera un agravio, no puedo ir directamente a sede judicial y plantear la nulidad, por lo menos por la vía ordinaria. Tendré que agotar la vía administrativa. Y vimos que el agotamiento de la vía se producía en este caso tras la interposición de un recurso jerárquico. Ahora, ¿cuál es el problema? Interpuesto ese recurso jerárquico, ¿se puede quedar tranquilo el particular o no? ¿Por qué no? ¿No tiene efecto suspensivo? No lo tiene. Exacto, o sea, la interposición de un recurso administrativo, en este caso el recurso jerárquico, le va a servir a los efectos del agotamiento, pero no le va a servir a los efectos de paralizar la ejecutoriedad del acto. ¿Por qué? Porque la interposición del recurso no tiene efecto suspensivo ni interruptivo sobre la ejecutoriedad. Entonces, necesariamente el particular tiene que tener una herramienta que le permita paralizar los efectos provisionalmente del acto administrativo hasta tanto se agote la vía administrativa o hasta tanto se dicte la sentencia, ¿sí? Para eso es importante la suspensión de los efectos del acto y es una herramienta con la que cuenta el particular todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto que les decía, ni con la interposición de un recurso, ni con la interposición de una demanda, la ejecutoriedad del acto se va a ver incidida. La única manera que se ve incidida esa ejecutoriedad es obteniendo justamente, ya sea en sede judicial o en sede administrativa, una suspensión de los efectos del acto. Por eso decimos que la suspensión de los efectos del acto tiene como finalidad paralizar la ejecutividad y ejecutoriedad del acto, es decir, la eficacia práctica
de ese acto administrativo. Esta suspensión de los efectos del acto, si ustedes se fijan en la... Sí. Es una consulta, porque por ahí me perdí en el medio. Y administrativamente, ¿cómo lo puede pedir? ¿No puede? Un ejemplo puede ser en materia tributaria. Pidió un segundo, me parece. Ahí volvió. Ahí volví. ¿Qué me decías, María Florencia? No, que decías recién que para lograr esta suspensión del efecto, de los efectos de los actos, entiendo yo, lo estamos viendo ahora, es o por medida cautelar, y si no administrativamente también lo puede pedir. Claro, ahora vamos a ver que lo tenés que ¿Cómo? pedir. La ley te lo exige. O sea, tenés que pedirlo administrativamente y después en sede judicial. Ahora vamos a ver específicamente eso. Vinculado con la pregunta de María Florencia, ¿cuándo puede solicitarse la suspensión de los efectos? Si ustedes se fijan en la ley, en el artículo 13, van a ver que la suspensión de los efectos de un acto, vamos a tomar acto administrativo para hacerlo más sencillo, puede solicitarse en cualquier momento. ¿Qué quiero decir en cualquier momento? Antes de la interposición de la demanda, es decir, antes de la articulación del proceso principal, con la articulación del proceso principal, y también luego de la interposición de la demanda. Cuando nosotros pedimos la medida cautelar antes de iniciar el proceso principal, esa medida cautelar la vamos a llamar como medida cautelar autónoma. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es una medida cautelar que se solicita sin existir todavía el proceso principal, pero que luego va a existir. ¿Y cuándo va a ser la medida cautelar autónoma? Bueno, cuando se solicite judicialmente la suspensión de los efectos de ese acto administrativo hasta tanto se produce el agotamiento. Entonces, ¿uno qué hace en la práctica? Se le dicta el acto, se le notifica, va a interponer el recurso jerárquico, y si quiere paralizar los efectos de ese acto, tiene que ir a sede judicial, simultáneamente mientras está tramitando el agotamiento, y solicita judicialmente la suspensión de los efectos del acto hasta que se produzca el agotamiento de la vía. Ahora bien, la ley exige unos requisitos para que proceda la medida cautelar autónoma. Uno son los requisitos sustanciales, que son los requisitos que se aplican para cualquier pedido de suspensión, ya sea antes, durante o después de la interposición de la demanda, que ahora lo vamos a ver, pero se exige un requisito de forma especial, que es el previo pedido de suspensión de los efectos en sede administrativa. Es decir, si yo quiero interponer una medida cautelar autónoma en sede judicial, previamente yo tengo que acreditar como condición de admisibilidad de esa medida cautelar autónoma que pedí la suspensión de los efectos en sede administrativa. Y la administración tiene 5 días para contestar ese pedido de suspensión de los efectos. Vencidos esos 5 días, el particular puede entender que se configura el silencio, que equivale a una negatoria tácita, e ir directamente a sede judicial pidiendo la medida cautelar autónoma. Pero sí o sí va a tener que esperar 5 días a que la administración le resuelva el pedido de suspensión de los efectos. Si el particular va a la sede judicial, interpone la cautelar autónoma y pidiendo la suspensión de los efectos hasta tanto se produce el agotamiento de la vía, acredita que interpuso el recurso jerárquico, pero no acredita el pedido de suspensión de los efectos en sede administrativa, el juez debería declarar inadmisible ese pedido cautelar. Y de hecho el Estado, en el marco del informe del artículo 4, tiene que oponer la inadmisibilidad de la cautelar, justamente porque no se cumple con la condición fijada por el artículo 13. Ahora bien, ¿qué es lo que se está viendo? Hay algunas salas, por ejemplo, que aplican el ritualismo inútil para el pedido de la suspensión de los efectos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, está bien, no lo pidió el pedido de suspensión de los efectos, pero toda vez que el Estado, en el marco del informe del artículo 4, se opuso terminantemente al progreso de la cautelar, constituiría un ritualismo inútil retrotraer la cuestión a sede administrativa. Entonces,
En el marco del informe del artículo 4 hay que estar preparado también para ese posible argumento que se puede articular de cara al ritualismo inútil, ¿sí? Del pedir el pedido de suspensión de los efectos. Bien. Entonces, esto en cuanto a la medida cautelar. Tengan en cuenta que este pedido previo de suspensión de los efectos en sede administrativa solamente se da para el caso de las cautelares autónomas. Es decir, si yo ya agoté la vía administrativa, voy a iniciar la demanda y quiero en la demanda pedir una medida cautelar de suspensión de los efectos, ese pedido de suspensión de los efectos no tengo que haberlo pedido previamente en sede administrativa. Directamente se articula con la demanda. Lo mismo si lo hago posteriormente. Bien, eso en cuanto al requisito de forma. ¿Cuáles son los requisitos sustanciales que establece la ley de cara a la suspensión de los efectos de los actos estatales? Y estos requisitos son iguales para cualquier pedido de suspensión, sea de una ley, sea un reglamento, sea un acto administrativo, sea una cautelar autónoma, sea una cautelar que se pida durante la interposición de la demanda o después. Primera cuestión, los requisitos que exige el 13 de la ley son requisitos que deben concurrir simultáneamente. ¿Esto qué significa? Que el particular tiene que acreditar todos y cada uno de los requisitos. Si falta alguno de ellos, la cautelar no debería prosperar. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero de los requisitos tiene que ver con el perjuicio irreparable. Fíjense lo que dice el inciso A. Se acreditara sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto de la norma ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior. Fíjense que este requisito está vinculado con el clásico requisito de las cautelares en el derecho procesal, que es el del peligro en la demora, pero la ley de cautelares, siguiendo alguna línea jurisprudencial de la Cámara y de la Corte, va a exigir como una suerte de peligro en la demora calificado. ¿Por qué? Porque tiene que tratarse una situación de urgencia, pero esa situación de urgencia tiene que estar anudada a la configuración de un perjuicio irreparable. Perjuicio irreparable que se tiene que apreciar objetivamente, teniendo en cuenta la realidad comprometida en el objeto de la pretensión. Es decir, el particular tiene que demostrar que el estado de cosas que se presenta se va a tornar irreversible si espero al momento del dictado de la sentencia definitiva, y que la sentencia que se dicte va a carecer de cualquier tipo de utilidad. Este requisito de perjuicio irreparable es muy útil de cara a los reclamos meramente patrimoniales. ¿Por qué? Porque tengan presente que lo patrimonial siempre es susceptible de reparación posterior a través de una indemnización. Entonces, sería muy difícil encontrar algún supuesto donde una pretensión netamente patrimonial encaje con la del perjuicio irreparable, ¿sí? El segundo de los requisitos es el de la verosimilitud del derecho. Fíjense que la ley desdobla el tema de la verosimilitud en dos. Y habla de verosimilitud del derecho y verosimilitud de la ilegitimidad. ¿A qué apunta este desdoblamiento? Bueno, la verosimilitud del derecho apunta a una pregunta más bien de índole subjetiva. Es decir, en el marco de la verosimilitud del derecho lo que debería hacer el operador jurídico es verificar, obviamente, que exista el derecho, aunque existe una apariencia del derecho, por eso es la verosimilitud y no es la certeza, y también hay un examen de legitimación, ¿sí? En el marco de la verosimilitud del derecho se analiza la titularidad de la relación jurídica. Por eso este requisito de la verosimilitud del derecho está engarzado directamente con la existencia del caso causa-controversia. Y esto es importante también porque la Corte, por ejemplo, en la causa Supercanal del año 2018, ha reafirmado que los pedidos cautelares tienen que insertarse dentro de un caso. Por lo tanto, si no hay caso causa-controversia, en los términos del 116 de la Constitución o el artículo 2 de la Ley 27, no se puede conceder una medida cautelar. Por eso, advertida la falta de caso, también en el marco del informe, para oponerse como supuesto inadmisibilidad, hay que plantear la falta de caso si existe. No solamente los requisitos formales del pedido de suspensión. Es decir, si se detecta que efectivamente quien
te está solicitando la cautelar, carece de legitimación o no hay caso, porque no se está discutiendo una cuestión jurídica actual y concreta, bueno, hay que plantearlo en el marco del informe, y eso tiene que ser resuelto porque es previo al dictado de la medida cautelar. Y más allá específicamente del derecho administrativo está la verosimilitud de la ilegitimidad. Fíjense cómo califica la verosimilitud de la ilegitimidad de la ley. Dice, por existir indicios serios y graves. Por lo tanto, lo que se tiene que demostrar, el particular lo que tiene que demostrar es que el acto cuyos efectos solicita la suspensión adolece de un vicio o defecto grave. Por lo tanto, van a quedar descartadas en el marco de una medida cautelar actos que pueden llegar a contener vicios que requieran un mayor debate y prueba, como puede ser un vicio en el objeto, un vicio en la causa, un vicio en la finalidad. Son hábiles para justificar la verosimilitud y legitimidad cuando el particular puede encontrar un vicio en la competencia, en la motivación, en el procedimiento, porque esos son vicios que en general pueden tener una entidad grave y no requieren un estudio o un mayor debate y prueba, sino que en el estrecho marco cognitivo de la cautelar se puede verificar correctamente, ¿sí? Y otra aclaración, fíjense que la ley habla de indicios serios y graves de ilegitimidad. No exige la ilegalidad manifiesta. Y esto ténganlo presente porque ustedes van a encontrar en muchos precedentes de algunas salas del fuero contencioso administrativo que cuando analizan una suspensión de los efectos del acto, siguen exigiendo, a pesar de la vigencia de la ley, la ilegalidad manifiesta. Y esto ténganlo presente porque nosotros vimos que la ilegalidad manifiesta se exige en el amparo, no en el marco de una cautelar. En la cautelar, siguiendo los términos de la ley, meramente hay que acreditar el vicio grave, es decir, que ese acto podría dar lugar a una nulidad absoluta. El cuarto requisito tiene que ver con un requisito propio de lo que es las cautelares en el contencioso, que es la no afectación del interés público. Y este es un requisito, si se quiere, que desde siempre, bueno, desde siempre no, pero la Corte y la Cámara Contencioso cuando analizaba una cautelar contra el Estado lo tenía en cuenta. Por ejemplo, Astilleros Alianza, la Corte de fines de los 80, principios de los 90, analizando una cautelar contra el Estado, dice, bueno, pero similitud del derecho, peligro la demora, pero hay que considerar indudablemente el interés público comprometido en este caso, ¿sí? Entonces, en el marco del informe del artículo 4 de la Ley de Medidas Cautelares, es en donde tiene que aparecer ese interés público comprometido en la cautelar. A esto tiene que apuntar fundamentalmente el informe, es decir, dar cuenta de cuál es el interés público comprometido en el pedido de la medida cautelar y además cómo la concesión de la cautelar vería perjudicado ese interés público. No basta que el Estado diga, bueno, y está el interés público comprometido y con eso se rechaza la cautelar. No, no. Hay que verificar objetivamente que la concesión de la medida cautelar comprometería, siempre en el marco limitado de la cautelar, ¿no? Pero podría comprometer o comprometería los intereses generales de la comunidad. Es decir, de conceder la cautelar se afectaría gravemente el interés público comprometido en ese caso. En general, se han visto en la jurisprudencia casos donde se ha tenido muy en cuenta la valoración del interés público para rechazar una medida cautelar, cuestiones vinculadas a obras públicas, de hecho, Astilleros Alianza tenía que ver con la paralización de una obra pública, o bien, por ejemplo, lo que son la prestación de los servicios públicos, todo lo que compromete el ejercicio del poder de policía bancario, financiero, de seguridad o intereses económicos. Lo vemos actualmente muy seguido en la jurisprudencia de la Corte, todo lo que son las medidas cautelares en materia tributaria que alguien nombraba. Ahí van a ver que la Corte habla de la importancia de la percepción de la renta pública, por lo tanto el carácter restrictivo que tiene la concesión de cautelares en materia tributaria. En Pesquera Leal, que es un caso muy interesante, si ustedes quieren ver, van a ver cómo la Corte, para frustrar el pedido de una medida cautelar autónoma de talante positivo, es interesante ese caso,
tiene en cuenta que de conceder esa medida cautelar se frustraría la política pública que estaba llevando adelante el Estado con relación en materia de pesca. Es decir, todas esas cuestiones tienen que estar insertadas en el informe del artículo 4 y tienen que ser valoradas por el Poder Judicial, ¿sí? En general, lo que hace el Poder Judicial cuando tiene que tratar este tema de la no afectación del interés público, hace un ejercicio de ponderación entre el interés público comprometido que manifiesta el Estado en el marco del informe del artículo 4 y el derecho en juego. Y en función de eso hace como una suerte de ejercicio de ponderación. Y el último de los requisitos Una consulta, establecidos... Santiago. Sí. Y en materia ambiental, ¿cómo es? ¿Cómo juega esto? Porque no... Bueno, no, o sea, la teoría no me cuajaría con la realidad. Porque el interés, o sea, siempre va a estar afectado. Entiendo la ponderación que puede llegar a haber, pero... Mira, en materia ambiental es un caso donde quizás el pedido de una medida cautelar de suspensión de los efectos, lejos de afectar el interés público, lo beneficia. Porque supongamos que viene una asociación ambientalista o alguien y pide suspendan los efectos del acto de autorización de tala de bosque, bla, bla, bla. Bueno, quizá la defensa del Estado ahí, sin perjuicio de que tiene que oponerse por una cuestión procesal, quizás la defensa del Estado ahí no sería tanto la no afectación del interés público. ¿Por qué? Porque si te están fundando la suspensión de los efectos de un acto de tala de bosque porque contamina o genera tal cosa, bueno, ahí la cautelar, lejos de perjudicar, beneficiaría el interés público. Quizás ahí tendría que ir por otro elemento de la... Perdón, por otro requisito de la cautelar, como puede ser la verosimilitud de la ilegitimidad o el perjuicio irreparable. Bueno, el perjuicio irreparable también en materia ambiental es complicado, pero iría más por la verosimilitud de la ilegitimidad, ¿sí? La materia ambiental es un caso donde hay muchas veces, de hecho la Corte lo ha dicho en algunos casos, las concesiones de las cautelares benefician el interés público, no lo perjudican. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Y el último de los requisitos regulados en el 13 tiene que ver con que la suspensión de los efectos no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. Este tema de la irreversibilidad está vinculado con otro artículo de la ley, que es el 3.4, que es el que establece el principio de que el objeto de la cautelar no puede coincidir con el objeto de la pretensión principal. Entonces, lo que se busca con este requisito es que la cautelar no se vuelva una autosatisfactiva y que se resuelva y que se traiga la decisión de mérito, es decir, la decisión definitiva en el marco cautelar. ¿Se entiende? En el marco de una suspensión de los efectos, esto en general es fácil de acreditar, porque la suspensión de los efectos en general es una pretensión accesoria a un pedido de nulidad. Y la nulidad y la suspensión son cosas distintas. Entonces, difícilmente, si el juez concede la suspensión de los efectos, esa suspensión de los efectos tenga efectos irreversibles, porque no coincide con la nulidad. Piensen que la suspensión busca paralizar provisoriamente la ejecutoriedad. La anulación lo que busca es retirar definitivamente el acto administrativo del que se trata del mundo jurídico. Entonces son dos pretensiones diferentes y por lo tanto una suspensión no tornaría irreversible, no produciría efectos jurídicos o materiales irreversibles. Bien, esto en cuanto a los requisitos sustanciales de la suspensión de los efectos. Después la ley regula algunas cuestiones interesantes desde el punto de vista procesal de la suspensión de los efectos. La primera cuestión tiene que ver con la caducidad de la medida cautelar, que esto es otra de las cosas a las cuales el Estado tiene que estar atento. Porque supónganse que estamos en el marco de una medida cautelar autónoma, que dijimos era el pedido de suspensión de los efectos en sede judicial hasta tanto se produce el agotamiento. Supongamos que el juez
hace lugar a la medida cautelar autónoma. ¿Cuánto dura esa medida cautelar autónoma? ¿De quién depende la duración de la medida cautelar autónoma? ¿Qué piensan? ¿Cómo volvés a decir? Supongamos que el Poder Estoy Judicial hace pensando. lugar. Supongamos que el Poder Judicial hace lugar a la medida cautelar autónoma. Y dice, suspéndanse los efectos del acto hasta que se produzca el agotamiento de la vía. Aunque se han visto casos de medidas cautelares autónomas donde se ha fijado un plazo de vigencia, lo cual no sería lo del todo correcto. Pero bueno, lo correcto en el marco de una cautelar autónoma es que se suspendan hasta que se produzca el agotamiento de la vía. Entonces, ¿de quién va a depender la duración de esa cautelar? Teóricamente es hasta el agotamiento de la vía, pero ¿quién tiene la pelota para decir, bueno, hasta acá dura la cautelar autónoma? El juez. ¿El juez? ¿O quién? O el Estado cuando resuelve, depende del tiempo que se tome. Claro. El Estado tiene la facultad. ¿Por qué? Quiero decir, supónganse que el juez está tramitando el recurso jerárquico, perfecto, sabemos que tiene 30 días para resolverse, etc. Le dictan a la administración una medida cautelar autónoma suspendiendo los efectos hasta que te produce el agotamiento de la vía. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, notificar esa medida cautelar, al día siguiente resuelve el recurso jerárquico. Se acabó la medida cautelar autónoma. ¿Se entiende? Ahora, esto podría generar una situación de injusticia de cara a los derechos del particular. Por eso es que la ley regula específicamente el instituto de la caducidad de este tipo de medidas cautelares. ¿Y qué es lo que dice? Que producido el agotamiento de la vía, notificado el acto que agota la vía administrativa, el particular va a tener 10 días para interponer la demanda, perdón, va a tener 10 días para volver a solicitar la medida cautelar en sede judicial. Si no lo hace, ahí caduca. Es decir, la cautelar autónoma no caduca con el agotamiento de la vía porque ahí sí se podría producir un problema de cara al derecho de la defensa. Va a caducar recién a los 10 días de notificado el acto que agota la vía. Entonces, esa es otra de las cuestiones al que hay que estar atento, el tema de la caducidad de la medida cautelar autónoma. Bien. Y otra de las cuestiones procesales es el tema que también ha dado lugar a críticas a la ley, el tema de la concesión del recurso de apelación. ¿Con qué efecto se concede el recurso de apelación contra la cautelar? Fíjense que la ley habla de que el recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda total o parcialmente los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico tendrá efecto suspensivo, salvo que se comprometa la tutela de los supuestos del artículo 2.2. Por lo tanto, ¿cuál es la regla en función de lo que leí? ¿Qué les parece? ¿Con qué efecto se concede la apelación? De la medida cautelar. Suspensivo, ¿no leíste? Suspensivo, dice. Claro, pero para todos los supuestos, no. Es para solamente los supuestos donde se suspendan los efectos de una disposición legal, ley, o reglamento del mismo rango jerárquico, léase decreto en sea urgencia, decreto delegado. Para todo lo demás que no sea ley y reglamento con rango de jerarquía de ley, el efecto es el devolutivo. Entonces, el principio de la concesión del recurso de apelación contra una medida cautelar concedida es el efecto devolutivo, salvo que se esté cuestionando, que la decisión haya suspendido los efectos de una ley o de un reglamento con rango de ley, que sería el DNU y el decreto delegado. Bien. Esto en cuanto al primero de los tipos cautelares que reconoce la ley. El segundo de los tipos cautelares está regulado en el artículo 14 y es la medida positiva.
La medida positiva se la emparenta, si lo tuviésemos que ver desde el derecho procesal clásico, con la medida innovativa. Es decir, lo que se busca con la medida positiva es que se ordene justamente la realización de una acción positiva por parte del Estado consistente en una prestación de dar o hacer. Por ejemplo, tema de otorgamiento de una medicación para el tratamiento de una enfermedad a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. También hay que articular medidas positivas contra actos denegatorios de actos administrativos. Supónganse que me denegaron la licencia profesional para conducir por un acto administrativo. Y bueno, quiero obtener la licencia, entonces tengo que articular ahí una medida positiva, no una suspensión de los efectos del acto. También en un supuesto de inejecución de acto. Por ejemplo, supónganse que se me dicta un acto administrativo reconociéndome un determinado beneficio, subsidio, lo que sea, pero nunca se efectiviza esa prestación. Bueno, ahí tengo que articular una medida positiva. Otro ejemplo de medida positiva que se ve mucho en la práctica, lo habrán escuchado, el tema de la CIMI, el tema de aduana y la orden de oficialización de los despachos de aduana. Bueno, eso también debería encuadrarse en los términos del 14 como una medida positiva, entre otros. Es decir, siempre que el Estado, en virtud de la cautelar, se busque que ejerza una prestación de dar o hacer, tiene que articularse bajo una medida positiva en los términos del artículo 14. Y fíjense que el efecto práctico de la medida cautelar positiva es que va a adelantar la satisfacción del objeto de la pretensión principal. Por eso vamos a ver que los requisitos son un poquito más gravosos que la suspensión de los efectos y es de interpretación hiperrestrictiva, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Están en el artículo 14. El primero, y vinculado con estas prestaciones de dar o hacer, es demostrar la inobservancia clara e incontestable del deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada. Es decir, yo tengo que demostrar que el Estado incumplió con el deber al cual estaba encomendado realizar, y fíjense que no es cualquier deber, no es un deber genérico, tiene que ser un deber concreto y específico, establecido en una norma concretamente. Por lo tanto, no van a proceder medidas cautelares en supuestos de omisiones o inobservancias a deberes genéricos. Medidas cautelares positivas, quiero decir. En segundo lugar, vinculado con la verosimilitud del derecho, fíjense lo que dice la ley. Fuerte posibilidad de que el derecho exista. Por lo tanto, no es meramente una verosimilitud, tampoco es una certeza el derecho. Es un camino intermedio entre verosimilitud y certeza, por eso habla de fuerte posibilidad. ¿Y esto por qué es así? Porque los requisitos exigen un plus o se trata de una verosimilitud calificada. Porque ustedes van a ver en la jurisprudencia tanto de la Corte como de la Cámara, cuando tienen que tratar una medida positiva, que en general lo hacen bajo el nombre de medida de innovar o innovativa, las medidas innovativas o de innovar son de interpretación restrictiva, porque siempre constituyen un anticipo de jurisdicción favorable a favor de quien la solicita. Y en general, no digo siempre, con la concesión de la cautelar positiva se termina el juicio. Entonces, ustedes siempre van a ver la plancha que coloca la Corte o que coloca la Cámara de que el examen de estas medidas cautelares exige una prudencia y tienen que ser analizados con criterio restrictivo porque supone un anticipo de jurisdicción favorable. Por eso es que la ley, siguiendo esa línea jurisprudencial, exige un poquito más para la concesión de este tipo de medidas. En tercer lugar, se exige también el perjuicio irreparable. Por lo tanto, está orientada a lo que es la protección de derechos de alto vuelo, derechos indisponibles o derechos fundamentales, como puede ser la vida, la salud, la educación, etc. La no afectación al interés público también es otro de los requisitos, y este requisito último, que es igual al de la suspensión de los efectos,
de que la concesión de la medida no tenga efectos jurídicos materiales irreversibles. Y este es el requisito que, si se quiere, más complicado de acreditar en el marco de una cautelar positiva. Porque imagínense que yo pido mediante cautelar positiva el otorgamiento de un medicamento oncológico para el tratamiento de enfermedad X. ¿Cuál va a ser el objeto de la pretensión principal? El mismo. Entonces, si los jueces extreman este requisito, tranquilamente no procedería ningún tipo de medida cautelar positiva. Porque como es un anticipo de jurisdicción favorable, es muy difícil que no coincida el objeto de la cautelar con el objeto de la pretensión principal. Por eso van a ver que cuando se trabaja este tema de medidas cautelares positivas, desde el punto de vista jurisprudencial, en general este requisito se obvia. Y se queda con el prejuicio irreparable, etc. Bien. Y el último tipo cautelar que reconoce la ley, de cara a cautelares que pueden solicitar los particulares, son las medidas de no innovar, en los términos del artículo 15. Las medidas de no innovar van a proceder frente a hechos administrativos o vías de hecho, es decir, comportamientos materiales de la administración, que pueden ser gravemente inconstitucionales y ilegales en el caso de una vía de hecho. Es decir, cuando lo que se quiere paralizar, cuando lo que se quiere frenar es un mero comportamiento de la administración, un hecho o una vía de hecho, la vía es la del artículo 15. ¿Sí? Esto se ve mucho en materia tributaria para frenar ejecuciones. Entonces, ¿cómo se frena una ejecución? Articulando una medida de no innovar en los términos del artículo 15, porque la ejecución es un hecho administrativo, o sea, es el hecho posterior al dictado del acto. En Astilleros Alianza también, si tuviésemos que encuadrar ese caso de la Corte en los términos de la ley de medidas cautelares actual, también iría por la vía del 15, porque en Astilleros Alianza lo que buscaba es justamente paralizar una obra pública. Entonces, eso no va ni por suspensión de los efectos del acto, ni va por medida positiva, sino que va por medida de no innovar. Los requisitos de la medida de no innovar están regulados, les decía, en el artículo 15 y son similares a los que veníamos desarrollando en el artículo 13 y 14. Perjuicio irreparable, verosimilitud del derecho, verosimilitud y la legitimidad, en este caso no del acto, sino de la conducta material de la administración, la no afectación del interés público y que la concesión de la medida de no innovar no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Esto en cuanto a la tutela cautelar que puede solicitar el particular. Yo les había dicho que también la ley, novedosamente, introduce la posibilidad de que el Estado pueda solicitar medidas cautelares. En el artículo 17 va a regular medidas cautelares específicas que tienen que ver con lo que es la tutela urgente en el marco de interrupción de la prestación de servicios públicos, pero en el artículo 16 se regula con características generales las medidas cautelares que puede solicitar el Estado. La pregunta que nos surge es, bueno, ¿y cuándo sería de aplicación el artículo 16? Porque todos sabemos que el Estado, por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, puede pedir la suspensión puede decretar de oficio la suspensión de los efectos del acto. Incluso por razones de interés público habilita el artículo 12. Entonces, uno podría pensar, ¿para qué el Estado acudiría a la justicia pidiendo una medida cautelar si puede suspender oficiosamente, por ejemplo, por razones de interés público, cualquier acto administrativo o cualquier reglamento? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que pensarlo de cara al régimen de extinción del acto de revocación. Ustedes habrán visto que el acto administrativo, uno de los caracteres del acto administrativo es la estabilidad. La estabilidad del acto, o cuando el acto adquiere estabilidad, eso implica que se torne inalterable en sede administrativa. Y por lo tanto, si alguien pretende su nulidad, deberá reclamarlo en sede judicial.
Este es el principio que surge del artículo 18 y también del artículo 17 para actos irregulares. Fíjense que en los actos irregulares, que son los actos que padecen vicios graves y que darían lugar a una ley absoluta, rige un deber de revocación del acto administrativo. Es decir, detectada la irregularidad, la administración debe revocar ese acto administrativo. Salvo, y ahí viene la excepción, y viene el reconocimiento de la estabilidad impropia, salvo que ese acto esté firme, genere derechos subjetivos que se estén cumpliendo. En ese caso, la administración no podría revocar, salvo que haya conocimiento del vicio, y por lo tanto debería iniciar lo que se llama una acción de lesividad en sede judicial, que es el pedido de nulidad del acto administrativo que la administración no puede revocar en su propia sede. Entonces ahí siempre surge la eterna pregunta de, si estamos en un supuesto de estabilidad impropia del acto irregular, es decir, a pesar de que es irregular, el acto está firme, consentido, genera derechos subjetivos que están en cumplimiento. Si no puede revocarlo, ¿puede suspenderlo la administración? Entonces ahí vamos a encontrar distintas posturas. Algunos sostienen que sí, porque son dos cosas distintas, por lo tanto, el hecho de que no pueda nulificarlo no le quita la potestad de suspenderlo. Otros consideran, por ejemplo, Gordillo, que no, pero vamos a lo que dice la Procuración del Tesoro. La Procuración del Tesoro actualmente ha vuelto al criterio tradicional de entender que si no procede la revocación en sede administrativa, tampoco podrá suspenderlo en sede administrativa. Por lo tanto, si pretende la suspensión, la administración, si quiere suspender el acto, tendrá que pedirlo judicialmente. ¿Cómo? A través del artículo 16 de la Ley Media Cautelar. Para eso está el artículo 16. Para el supuesto de la suspensión de los efectos de un acto estable, que no podría revocar, perdón, que no podría suspender en su propia sede, porque no lo puede revocar. Y ahí el artículo 16 nos habla de los requisitos que tendría que demostrar el Estado. Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal o los derechos de su titularidad, verosimilitud del derecho y de la ilegitimidad, y en tercer lugar, la idoneidad y necesidad en relación con el objeto de la pretensión principal. Esos son los tres requisitos que debería demostrar el Estado para que se conceda una medida cautelar solicitada por él mismo. Una consideración del interés público, verosimilitud del derecho y la ilegitimidad, y la idoneidad y necesidad en relación con el objeto de la pretensión principal. Igualmente, no abundan casos donde veamos pedidos cautelares del Estado en sede judicial, ¿sí? Ni tampoco abundan las acciones de lesividad, porque por la jurisprudencia de la Corte en Almagro y en otros fallos, el conocimiento del vicio le permite al Estado ejercer su potestad revocatoria en sede administrativa, muchas veces sin necesidad de iniciar la acción de lesividad, ¿sí? Pero bueno, está y en algún momento puede ser aplicado. Bien, estos entonces son los tipos cautelares que reconoce la ley de medidas cautelares, tanto para los particulares como para el propio Estado. No sé si tienen alguna pregunta con relación a esto. No, creeríamos que no. Mucha información para... Una cosa importante que se ve en la práctica es que es necesario que el Estado insista con la aplicación de la ley. ¿Por qué quiero decir esto? Porque uno observa en la práctica que a pesar de la ley, y esta ley tiene como 7 años ya, o 8, no me acuerdo ahora, si es el 2013 o 2014, es una ley que todavía hay una resistencia a la aplicación. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a la Corte, la Corte ha dicho que en competencia originaria la ley de medidas cautelares no se aplica porque considera que es una forma de aumentar o de modificar su competencia originaria.
Si ustedes van a la Cámara van a encontrar que hay salas que directamente aplican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como si la ley no existiese. Hay otras salas que aplican la ley aún cuando no hay que aplicarla, como por ejemplo el marco del amparo, y la aplican analógicamente. Hay otras salas que aplican la ley de medidas cautelares. Y en el juzgado de primera instancia pasó un poco lo mismo. Y esto muchas veces se da porque el Estado en los informes no insiste con la aplicación de la medida cautelar. Entonces, si un juez resuelve una medida cautelar aplicando los requisitos del 230 o el 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debiéndose aplicar la ley de medidas cautelares, y no ofrece ninguna razón para que se aplique el Código Procesal y no la ley de medidas cautelares, ahí hay un problema con esa sentencia. Y el Estado debe insistir con la aplicación de esa norma. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante detectar el tipo cautelar en el marco del informe, es decir, teniendo en cuenta la pretensión cautelar, debería encuadrarse en este tipo, del 13, 14 o el 15, e insistir con la aplicación de la ley de medidas cautelares. ¿Se entiende? Bien. Sí, estaba viendo que expresamente prohíbe la aplicación de la ley de amparo, o en el 19, los procesos excluidos. Claro, en el amparo se excluye lo que es la sustancia, pero la cuestión procesal se aplica. ¿Qué quiero decir? El tema del informe del artículo 4, en el amparo se va a aplicar, el plazo de vigencia de la cautelar se va a aplicar. Lo que no se aplicaría en el marco del amparo, por ejemplo, son los requisitos de análisis de las cautelares. Habría que aplicar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el marco de un amparo. Lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, van a algunas salas y van a ver que en el marco de los amparos, aún así, aplican analógicamente la ley de medidas cautelares. ¿Sí? Para el análisis de la procedencia de la cautelar, no quiero decir. ¿Alguna pregunta? O sea que la aplicación eficaz, digamos, de esta ley se produce de ambas partes, digamos, por parte del Ejecutivo que no hace bien los informes, en una forma de decir, No y, es que hace mal los informes. y el juez o los criterios judiciales, que son Claro, diferentes. muchas veces se ve en las cautelares, en las sentencias, que directamente se analiza la cautelar bajo los términos del Código Procesal Civil y Comercial. Y no se entiende, y no son amparos, porque bueno, si es el amparo uno entiende que lo van a resolver bajo esos términos. Pero en procesos de conocimiento, donde no estarían excluidos los requisitos de la ley, los distintos tipos cautelares, se sigue aplicando el Código Procesal Civil y Comercial y no se dice nada al respecto. Y no es que los informes están mal hechos en ese sentido, porque el Estado no debería decir cuál es la norma que tiene que aplicar. Porque si hay una ley que está vigente, es claro que el Poder Judicial tiene que aplicar la norma. Lo que pasa es que en este contexto sería importante que, si se observa, por ejemplo, que una cautelar fue resuelta bajo los términos del Código Procesal Civil y Comercial y no bajo la ley de medidas cautelares, cuando debía ser resuelta bajo los términos de la ley de medidas cautelares, bueno, que eso sea objeto de agravio y que se trate. Claro. ¿Sí? Tengo una pregunta, pero no sé si existe en la realidad. A ver. Porque, o sea, todo esto para mí es teoría, porque en la práctica, sinceramente, nunca no lo trabajé, no vi ningún pedido, nada. Pero en otra materia, lo que estudiamos es que por el artículo 74 del decreto reglamentario, que como que un ente o un órgano no puede como recurrir actos administrativos de otro, o sea, el Estado no podría, un ente o un organismo, recurrir actos administrativos de otro, pero sí podría pedir una medida cautelar y se siente afectado. No,
Si si tanto no los puede requisitos, digamos, no sé ni siquiera si puedo formular bien la pregunta, digo, si no aplica, si por el 74 del reglamentario no podría, igual podría, pensando en esto de que el Estado puede pedir medidas cautelares. Claro. No. Si no puede, efectivamente el 74 dice eso, que los entes autárquicos no pueden recurrir a actos, no pueden impugnar actos de otros entes. A lo sumo eso puede dar lugar a la intervención del Poder Ejecutivo, que puede llegar a decir algo, pero eso no es judicializable. Por lo tanto, si no puede recurrir, tampoco puede pedir la suspensión de los efectos. ¿Sí? Los casos de las medidas cautelares que solicita el Estado, por ejemplo, los términos del 16, puede estar pensado para esto que les decía. Aquellos supuestos donde, por ejemplo, el Estado no pueda suspender los efectos de su propio acto, porque estaría, si lo hace, se vería afectada la estabilidad. O no necesariamente tiene que ver con un acto, ¿sí? Pero no como para suspender los efectos de otro ente o lo que sea. No. Doctor, Sí, doctor, usted dijo que el efecto suspensivo, digamos, se aplica únicamente a las leyes. Leyes, puede ser leyes o actos de alcance general. leyes y DNU y delegados. Ah, perfecto. ¿No sería casi como cuestionar la constitucionalidad de esos instrumentos normativos? El pedido digamos, ese tipo de medidas. No sé si equivale no sé si está bien el razonamiento, ¿no? A ver cómo sería. Porque, digamos, si se puede, digamos, suspender la aplicación de una ley, un acto Sí, legislativo, no es como directamente cuestionar su constitucionalidad. claro. Sí, entiendo lo que vas. Igualmente eso el efecto suspensivo y es para el recurso de apelaciones. Y si se concede la cautelar, ¿con qué efecto se concedería el recurso de apelación mientras tramita en la Cámara? Pero a lo que vas vos, y está muy bueno el punto, es que también es un tema bastante resuelto ya por la Cámara Contencioso, es cómo se vincula una pretensión de inconstitucionalidad en el marco de una acción declarativa con una medida cautelar. En general, las medidas cautelares que se insertan en el marco de acciones declarativas de inconstitucionalidad son rechazadas. ¿Por qué son rechazadas? Bueno, un poco por lo que mencionaba Roberto, porque introducirse en el análisis sería introducirse en un análisis de constitucionalidad, de legitimidad, que directamente sería resolver el fondo del asunto, y sería impropio de cara al análisis que se tiene que hacer en el marco de una cautelar. Y como el Poder Judicial, en teoría, cuando analiza un pedido cautelar, tiene que analizar todos los requisitos, porque así como se le exige al particular que acredite todos los requisitos, el Poder Judicial tendría que verificar todos los requisitos. No puede no entrar a analizar la verosimilitud y la legitimidad, en este caso de la ley que se plantea la inconstitucionalidad. Pero eso es un juicio sobre el fondo. Por eso ustedes van a ver que en los casos donde se concedan, que son pocos, pero en los casos donde se conceda la suspensión de los efectos de una ley, van a ver que siempre el judicial va a salir por el lado del peligro de la demora, o el perjuicio irreparable, y no se mete a analizar la verosimilitud y la legitimidad. ¿Por qué? Porque si lo hace, adelante la sentencia definitiva. Por eso el criterio en estos casos de la Cámara es siempre restrictivo. Van a encontrar miles de fallos donde dice que en acciones declarativas de inconstitucionalidad no procede las medidas cautelares de suspensión por esto que les mencionaba. Ok, Doc, gracias. Santiago, una pregunta de la clase anterior que me quedó en el aire. Vos habías hablado del principio de congruencia, era concordancia, no me acuerdo cómo era.
esto de que si había sido mal notificado el agotamiento de la vía, entonces en razón sí. de ello. ¿Te acordás cómo era que se llamaba al principio? Pero no me acuerdo el nombre, discúlpame que me... No, porque el principio, no sé si te refieres a esto, el principio A de ver. congruencia es un principio que hay que respetar en el marco del reclamo administrativo previo. Entonces, por ejemplo, si vos querés instar una pretensión de reconocimiento de derecho, y no sé, estás reclamando por unas diferencias salariales en virtud o reconocidas por el decreto 2. Y vos iniciás el reclamo administrativo previo pidiendo el reconocimiento de las diferencias salariales reconocidas en el decreto 2. ¿Sí? Supongamos que vos agotás la vía administrativa y después te vas a sede judicial e iniciás la demanda pidiendo el reconocimiento de las diferencias salariales por el decreto 2 y el decreto 3. Entonces, ahí el Estado puede decir, ojo, no se respetó el principio de congruencia, porque está introduciendo una pretensión en sede judicial respecto al cual nada dijo la administración, porque la administración se expidió sobre las diferencias salariales reconocidas en este decreto, no en el otro. Entonces, el requisito que exige el 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo en materia de reclamo administrativo es respetar la congruencia. Es decir, la pretensión tiene que ser la misma, que se articula en sede administrativa con la que se articula en sede judicial. No sé si te referís a eso. No, me refería, ¿te acordás que vos cuando habíamos hablado del caso, yo no me acuerdo, creo que fuiste, sí, vos estuviste hablando del tema. La no que habías retroacción. ahí está, no retracción. Eso, no me acordaba el nombre. Eso te quería pedir, pues no me acordaba eso, que se había sido mal notificado, entonces era como los actos propios, pero para el Estado, básicamente. Pero no me acordaba el nombre. Sí, Está bien. No, era eso, gracias. retroacción que actualmente la Procuración tiene un criterio estricto, restrictivo. ¿Alguna otra pregunta con relación a las cautelares? Bueno, Fabián, no sé si estás por ahí. Sí, Santiago, te estaba escuchando. Muy interesante tu charla y muy interesante también las preguntas de los colegas. Recordemos con relación al principio de la no retroacción que en el procedimiento administrativo rige una regla distinta a la del proceso, ¿no? A la de todo tipo de procesos, sea civil o comercial, o sea proceso contencioso individual o proceso colectivo contencioso, que es que se busca la verdad jurídica objetiva. Entonces, el principio de preclusión de etapas que impediría ir para atrás juega de diferente manera en el procedimiento administrativo. Toda vez que se persigue descubrir en este último, en el procedimiento administrativo, la verdad jurídica objetiva, es irrelevante o tiene un valor mucho menor la circunstancia de poder ir para atrás, o sea, de retrotraer, de hacer, de valorar esta posibilidad de preclusión, ¿no? O sea, de desechar la posibilidad de que hayan precluido etapas en aras de descubrir esa verdad jurídica objetiva. Esto en el procedimiento administrativo. Ahora, en el proceso es distinto. En el proceso el juez va como avanzando, ¿no? Y entonces no se admite volver para atrás, no se admite retrotraer la situación, porque en el proceso no se procura el descubrimiento de la verdad jurídica objetiva, sino que el juez está ceñido, en principio está ceñido, digo en principio, porque cuando ingresa a la materia pública, el juez adquiere una dimensión más activa, ¿no? Que la vemos, por ejemplo, en el contencioso federal, con el uso vasto de las medidas del artículo 36, con previsiones tales como la existente
en la Ley General del Ambiente, donde se procura que el juez tenga un rol que es distinto al rol ortodoxo o clásico, a este rol prescindente de la verdad jurídica objetiva y atado estrictamente a la verdad que le plantean las partes. Esto, cuando se trata de una cuestión pública, se relaja mucho más en el proceso. Se relaja mucho más, pero sigue presente, o sea, el principio sigue siendo, mirá, el proceso avanza o se detiene en razón de lo que las partes articulan para que este proceso avance o se detenga. Esto en el proceso, reitero, no así en el procedimiento, donde la directora, la que lleva adelante el procedimiento, es la administración, y entonces, en aras de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, recordemos que este es un principio liminar del procedimiento, la búsqueda de la verdad jurídica objetiva que justifica la impulsión e instrucción de oficio, ¿no? Bueno, ¿por qué se puede impulsar? ¿Por qué se puede dar inicio a un expediente? ¿Por qué se puede llegar a buen puerto? ¿Se puede llegar a una resolución en cuanto al fondo? No obstante, no haber una excitación de parte del particular de ese procedimiento. Bueno, justamente porque la administración tiene por norte llegar a la verdad jurídica objetiva, no a la verdad que le presenta a las partes, siempre y cuando haya un interés público en llegar a descubrir esa verdad jurídica objetiva, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento sancionatorio de un empleado público, por más que éste se defienda muy mal, lo cual llevaría, si se tratara de un proceso, no de un procedimiento, sino de un proceso, a que, bueno, se defendió muy mal, consecuentemente no ofreció prueba, el juez no suple esa omisión probatoria del empleado público y entonces ratifica la sanción. Bueno, esto en el proceso. En el procedimiento administrativo este razonamiento no es así, ¿no? Toda vez que hay un interés público en determinar si el empleado se desempeñó fielmente o no, interesa, pero no es determinante el hecho de que se defienda mal o bien. ¿Por qué? Porque se busca otra cosa, se busca llegar a la verdad jurídica objetiva. En ese marco, el principio de no retroacción, ¿no? O el principio de imposibilidad de ir para atrás, porque ya precluyeron las etapas, adquiere otro cariz, ¿no? Es un cariz muy menor, ¿no? Por no decir un cariz inexistente, ¿no? Porque interesa bien poco el hecho de que haya precluido la etapa o se haya superado una etapa. Por ejemplo, en materia de procedimiento administrativo, está previsto en el reglamento de la ley que los documentos que posea el particular sean acompañados de la primera presentación posible. Ahora, esto implica que si tardíamente, o sea, en una etapa posterior, el particular interesado acompaña un documento, la administración lo rechace o no lo valore por el hecho de que lo tendría que haber acompañado si lo tenía en oportunidad de su primera presentación, no, en la medida en que ese documento sea conducente a la verdad jurídica objetiva, debe ser aceptado y debe ser valorado. Otro ejemplo, se presenta un recurso administrativo, pero antes de que se resuelva se mejoran los fundamentos. Bueno, si esto sucediera en el proceso judicial, el juez diría, mire, usted tenía la oportunidad de presentar el recurso, por ejemplo, de apelación en determinado momento. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ya precluyó esa etapa. Ahora, esto mismo no sería pregonable en el procedimiento administrativo. Por eso el artículo 77 del reglamento prevé, mire, antes de que se resuelva el recurso administrativo del cual se trate, se puede en cualquier momento mejorar los fundamentos. Esto significa la imposibilidad de decir, no, ya precluyó esa etapa, no es posible, entonces, una retroacción. Sí es posible una retroacción, siempre y cuando ésta implique o conduzca al descubrimiento de la verdad jurídica objetiva, ¿no? A eso se refiere el principio de no retroacción. Y cuando la Procuración del Tesoro pretende una asimilación con el proceso, por ejemplo, te dice, el recurso administrativo fue presentado por alguien que en realidad no tiene calidad de parte, pero
se lo tramitó. Entonces no es posible volver atrás. Un momentito. Si el recurso administrativo fue presentado por alguien que no es parte, la verdad jurídica objetiva lleva a desconocer aún tardíamente esa calidad de parte, o sea, a rechazar el recurso por carencia de admisibilidad, ¿no? Esto último incluso rige para el proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de estar legitimado para que el proceso pueda continuar y se pueda dictar una sentencia de fondo útil, debe acompañarse en todo momento de la vida del proceso, ¿no? Si en algún momento esa calidad de sujeto activo, por ejemplo, legitimado, se pierde, entonces no hay caso. El juez no puede dictar sentencia porque ya carece de jurisdicción, ¿me entienden? Entonces lo tiene que así declarar. Hay temas como el de la legitimación que deben acompañar en todo momento al proceso contencioso administrativo. Si desaparece la legitimación del actor o este nunca la tuvo, bueno, el juez al momento de dictar la sentencia por el fondo, si no lo advirtió antes, debe así decirlo. Bien, nosotros queríamos, bueno, dar un pantallazo de lo que es el proceso ortodoxo o clásico, el proceso ordinario, ¿no? El proceso individual ordinario. Pero también tenemos que advertir, alentar, el hecho de que sea conocido, de que sea estudiado el proceso colectivo. O sea, junto al proceso individual hay un proceso de naturaleza colectiva que propende o que tiene dos fines, ¿no? Uno es proceso colectivo porque justamente es intentada la defensa de un derecho de incidencia colectiva. Alguien se arroga la representación de muchas personas, que puede ser toda la ciudadanía, en el caso de tratarse de un derecho no divisible, o bien de un grupo o sector, como pueden ser los consumidores o usuarios de un determinado servicio público, o sea, se arroga la defensa de un interés que entiende que es individual y homogéneo. Bueno, en estos casos, en los que uno sea una asociación, sea el defensor del pueblo, sea uno de los afectados, se arroga la representación de todos e inicia en nombre de todos un proceso de naturaleza colectiva. Este proceso de naturaleza colectiva puede tener por norte la anulación de un acto administrativo puntual, la anulación o el cese de un hecho administrativo, de un comportamiento de la administración que a lo mejor no se ha reflejado en un acto administrativo, ¿no? O sea, que sea puntual. Por ejemplo, miren, los usuarios del servicio básico telefónico nos agraviamos por el acto de intervención a la CNT. Ahí se está diciendo, miren, este acto de intervención, este acto puntual de intervención es ilegítimo, ¿no? O el señor Badaro, cuando decía, miren, yo soy acreedor de una jubilación de monto intermedio. No obstante ello, esta jubilación no ha sido actualizada. Está diciendo, mi jubilación no ha sido actualizada, ¿no? Entonces, está apuntando a un tema específico, a un acto específico. Bueno, ¿tiene una dimensión colectiva? Sí, puede tenerla. Por ejemplo, el señor Badaro no es el único que cobra jubilaciones intermedias. Integra el sector de los jubilados que cobran montos intermedios en su jubilación, ¿no? Ahora, Badaro intentó una acción para él y por él. No obstante ello, la Corte dice, le da al Congreso, miren, resulta ser que la situación de Badaro no es única. Entonces, actualicen el monto de la jubilación, dicten una ley, actualizando el monto de la jubilación conforme lo dice la Constitución. Le dan plazo para hacerlo. Si no lo hacen, lo voy a hacer yo. O sea, lo exhorta, es una sentencia exhortativa. Pero no es solo para Badaro, sino para el grupo sector de los que integran la calidad, la condición, se encuentran en la situación de Badaro, ¿no?
este tipo de procesos, ¿no? Sea contra actos individuales o bien contra políticas públicas, cuando se trata de políticas públicas, hablamos de caso colectivo estructural. Caso colectivo, ¿por qué? Porque se arroga la representación de un colectivo. Pero es estructural, porque la pretensión que se abriga es una pretensión de que no existe una política pública o que existe una política pública, pero es deficiente. Esa falla es de naturaleza estructural, es general, ¿no? Entonces, los procesos colectivos estructurales desafían el juicio individual, el proceso individual clásico, que ya de por sí, lo que tiene que ver con el derecho administrativo, carece de una norma de proceso, de una norma para tramitar el íter, ¿no? Bueno, no la hay en materia individual, no la hay en materia colectiva. Con la advertencia de que en materia colectiva las reglas tienen que necesariamente ser otras. ¿Por qué? Porque es fundamental reconocer o desconocer, ¿no? esa situación jurídica subjetiva donde alguien dice, miren, yo vengo en nombre de, soy una asociación, soy el defensor del pueblo o soy el afectado y vengo en nombre de, soy la señora Alicia Mendoza y junto con los vecinos linderos al riachuelo, entendemos que este se debió haber saneado, se debió haber evitado la contaminación, o en el caso de que esta suceda, se debió haber limpiado. Bueno, esto es una pretensión de naturaleza colectiva, sin perjuicio de que la señora Mendoza sufre un daño como consecuencia de vivir a la vera del río, de la cuenca del Matanza-Riachuelo. Bueno, este reclamo de naturaleza patrimonial, porque bueno, lamentablemente si es que existe un daño a la salud, este es irreversible, ya se produjo, entonces se convierte en una indemnización, es posible trasuntarlo en una indemnización, pero esto no es lo que interesa a la Corte Suprema a la hora de tratar el caso Mendoza, y dice, lo que tiene que ver con la indemnización, o sea, con el reclamo individual que pueda existir, tramítelo por la vía que corresponde. Vaya al juez de primera instancia y dígale, demuestre que se encuentra en una situación jurídica donde, como consecuencia de la conducta ilícita del Estado, de hacer omisión ilícita, omisión antijurídica, usted ha sufrido un daño y que hay un nexo causal entre esa conducta antijurídica y su situación jurídica subjetiva, su daño al derecho a la salud, ¿no? Bueno, eso pruébelo en primera instancia porque no es este el objeto de un caso colectivo estructural como es el caso Mendoza o el caso Berbisky o el caso Badaro, ¿no? Donde se persigue el saneamiento de una falla de naturaleza estructural, ¿no? Como la omisión de sanear el riachuelo, la omisión de cumplir con la política penitenciaria prevista a nivel internacional, la falta de política de actualización de las jubilaciones, de la movilidad jubilatoria conforme a la Constitución, etc. Ahí estamos hablando de fallas de naturaleza estructural. Justamente, hoy a la mañana estaba firmando un proyecto muy interesante donde el objeto de cuestionamiento es el siguiente, ¿no? Es un amparo individual, ¿no? Donde se presenta una mujer, a la sazón comisaria, o mejor dicho, no comisaria. Sí, comisaria, me parece que era comisaria, tenía el rango de comisaria. Y dice, plantea, miren, a mí me pasan a retiro, me pasan a disponibilidad por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces está planteando un tema que tiene que ver con su situación jurídica subjetiva, pero a la vez está diciendo, miren, hay una política policial discriminatoria de las mujeres policías. Yo soy integrante del grupo de las mujeres policías y sufro esa política discriminatoria. O sea, está a la vez cuestionando la política llevada a cabo por una fuerza de seguridad y la está asignando como que es
en general de naturaleza discriminatoria. O sea, no es incompatible, no es imposible que el reclamo coincida con una situación jurídica subjetiva típica, un derecho subjetivo típico vulnerado, un derecho histórico, como contemplado por la Constitución Histórica de 1853, el derecho a la propiedad, el derecho al goce de un comercio, de una actividad lícita, etc., el derecho a gozar de determinadas características incorporadas por la reforma del 57, cuando sos empleado público, por ejemplo, los derechos de la seguridad social incorporados por la reforma del 57, derecho de segunda generación, o un derecho de incidencia colectiva, como puede ser el derecho a un ambiente sano, el derecho a no sufrir ninguna discriminación, el derecho a gozar del patrimonio cultural, artístico, etcétera, el derecho de los usuarios y consumidores cuando hablamos de la tutela de sus intereses individuales homogéneos. Todo esto tramita en el fuero contencioso administrativo y es susceptible de defensa en el fuero contencioso administrativo. No hay fueros especiales. Consecuentemente vemos, al lado de los ya de por sí deficientes procesos de la naturaleza individual, digo, deficientes en cuanto a su regulación, vemos crecer exponencialmente los procesos de naturaleza colectiva, de modo tal que hoy en día hablar de la defensa del Estado en juicio implica la necesidad de conocer el proceso individual, porque en ese plano cuantitativamente siguen siendo muy, muy importante la cantidad de juicios contra el Estado con pretensiones subjetivas típicas, pero también crecen las pretensiones de naturaleza colectiva. O sea, defender al Estado en juicio implica conocer el proceso individual, ortodoxo o clásico, y el proceso colectivo, ¿no? Y en este punto, ya estamos en hora. Bueno, me interesaría simplemente decirles esto último como consejo. Es un derecho a información el derecho administrativo. El derecho procesal es también un derecho a información. Y mucho más novel todavía, mucho más información está lo que tiene que ver con la regulación del proceso colectivo, con el trámite del proceso colectivo. Los jueces, siguiendo la doctrina del caso Siri, donde la Corte crea la acción de amparo inexistente en el plano jurídico positivo, bueno, ¿por qué la crea? Porque hace el siguiente razonamiento. Cuando se trata de la vulneración de un derecho fundamental, por más que no haya una norma, un código que establezca cómo ha de tramitar la acción, bueno, los jueces deben tramitarla, deben procurar de alguna manera defender ese derecho fundamental. Este razonamiento rige también para el proceso de naturaleza colectiva. O sea, el hecho de que no exista una norma procesal no es fundamento para postergar o para no decidir un caso de esta naturaleza. Y es el fundamento por el cual la Corte ha avanzado en diferentes fallos, diseñando este proceso, ALAVE de 2009, Municipalidad de Azategui, Swiss Medical, son casos señeros que la doctrina de esos fallos redunda en el dictado de dos acordadas que hoy en día operan para regular una creadora del registro, que es del registro de procesos colectivos, la acordada 3214, y la acordada 1216, que regula los aspectos liminares centrales de la primera etapa del proceso colectivo. Estas dos acordadas rigen hoy, más allá de que puedan ser objetadas en punto a su constitucionalidad, respecto de si correspondía que fuera una ley del Congreso la que establezca una ley, un proceso, etc. Pero las acordadas dicen, bueno, estas acordadas rigen para ordenar el proceso colectivo hasta tanto se dicte un código procesal de procesos colectivos. O sea, no tiene una vocación de perennidad o de sine die, de regir sine die, sino que dicen, bueno, a fin de ordenar el proceso colectivo, estas acordadas rigen hasta tanto se dicte un código procesal de naturaleza colectiva, ¿no? Hasta tanto se regulen las acciones colectivas. Con esto entonces nos despedimos. Esta es la última charla que tenemos.
seguramente van a tener un trabajo de naturaleza domiciliaria para poder aplicar estos conocimientos conocimientos que tienen que ver en una parte con lo académico, pero también muchos tienen que ver con lo práctico. Tanto Santiago como quienes habla, vemos a diario este tipo de litigios individuales y litigios de naturaleza colectiva. Dentro de estos también vemos litigios de naturaleza estructural, ¿no? Entonces, este conocimiento que es bien práctico y que en muchos casos requiere pensar, ¿no? Porque, todo es susceptible de mejorar y de cambiar inclusive, pero siempre partimos de la base de que para poder cambiar algo hay que conocerlo previamente. Si no, se corre el riesgo de proponer soluciones muy alejadas de la realidad jurídica con la que nos toca operar. Entonces, este sería el mensaje que quisimos transmitir. Sí, animémonos a pensar, y esto es muy valioso, es más, nos constituye como seres humanos el hecho de poder pensar soluciones. Pero para esto, previamente, hay que conocer el terreno sobre el cual estamos opinando. Y a eso apuntamos con estas charlas. Bien. Me despido de ustedes. Entonces, Santiago, si querés agregar algo. No, Fabián, un gusto haberlos conocido y gracias por la atención. Muy bien, muy bien. También es un gusto para mí y haber compartido estas charlas lo es también, ¿eh? Bueno, nos vemos. Será en un futuro. Gracias.